Fundamentos del lenguaje Java, 20ª parte. Habíamos visto que se pueden sobrecargar los métodos y los constructores. Un método sobrecargado es aquel que tiene el mismo nombre que otro método, pero tiene una firma diferente. La firma tiene que ver con el nombre del método y los parámetros que recibe. En este caso, por ejemplo, yo puedo tener un método que se llame suma y recibe dos parámetros de tipo entero. Y puedo tener otro método en la misma clase que se llame suma y que recibe dos parámetros de tipo float. En estos casos, la firma es diferente y hay una sobrecarga porque los métodos se llaman igual. Lo mismo sucede con los constructores. Un constructor, recordemos, nos sirve para que al momento de que nosotros definimos un objeto, hay que poner el nombre de la clase. Es nombre de la clase, nombre del objeto igual a new y nombre del constructor. El constructor tiene el mismo nombre de la clase, pero se le ponen paréntesis que pueden contener o no parámetros. Y estos parámetros que contiene en un momento dado, pues también pueden ser de diferente tipo y eso permite a su vez una sobrecarga del constructor. ¿Por qué? Porque puede ser que hay ocasiones en las que al crear un objeto nosotros ya estamos leyendo datos o le estamos asignando datos a los atributos de esa clase, o vamos a utilizar algún método y ya en ese caso pues le estamos también dando valores a las variables que en un momento dado pudiera utilizar el método definido en esa clase. Tenemos aquí el ejemplo, se veía anteriormente, de la sobrecarga de métodos y sobrecarga de constructores. En el caso de la sobrecarga de métodos, tenemos el mismo método definido 3 veces. En este caso, tenemos volumen, que recibe un parámetro de tipo entero. Tenemos volumen que no recibe parámetros. Y tenemos volumen que recibe un parámetro de tipo doble. Entonces tenemos una sobrecarga de métodos, porque los 3 métodos se llaman igual, pero tienen firma diferente. Esto es, los parámetros que reciben son diferentes. Aunque hay 2 métodos que reciben un parámetro, el tipo de dato que están recibiendo es diferente. Lo mismo sucede con los constructores. Tenemos una clase que se llama cubo, que tiene definidos 2 atributos o variables de instancia, que es la variable lado de tipo double y la variable la de tipo int. Y luego se tienen 3 constructores para esa clase cubo. En el caso primero tenemos el primer constructor que corresponde al nombre de la clase. Recuérdense que las clases siempre comienzan con mayúscula, la primera letra del nombre de una clase es con mayúscula, y los constructores deben ser definidos de la misma manera. Entonces, en el primer caso tenemos el nombre de la clase, que es el mismo del constructor, y tenemos cubo con paréntesis en blanco, pero internamente está definiendo valores o asignándole un valor a cada una de las variables de instancia, a la variable lado y a la variable LA. Inclusive podemos tener un constructor que no tenga ningún parámetro y que internamente dentro del bloque del constructor no tenga nada. Este sería el equivalente al constructor por defecto. Recuerden que cuando no se define un constructor, siempre la clase va a tener un constructor por defecto, que es el constructor que tiene el nombre de la clase con paréntesis vacíos y nada más. Luego tenemos otros 2 constructores que reciben parámetros, uno de tipo int y otro de tipo double, y entonces hace una asignación interna, digamos, para las variables de instancia
y entonces lo que hacemos es cuando se define el objeto, a través del constructor metemos datos, ¿sí? A través de estos parámetros, y esos parámetros le asignan a su vez el valor que están introduciendo a las variables de instancia, a la variable correspondiente. Por ejemplo, cuando utilizamos el constructor cubo con int, entonces se le asigna a la variable de instancia LA, que es de tipo int. Y cuando introducimos lo que es el constructor con la variable de tipo doble, se asigna a la variable lado, que es de tipo doble, y entonces ya podemos utilizar esas variables de instancia, ya sea con los métodos que estén definidos y que la manden llamar dentro de la clase, o pueden inclusive mandarse llamar externamente a través de un objeto que haya sido definido. Ámbito de una variable. El ámbito de una variable es, digamos, el lugar donde es conocida esa variable. Hay básicamente tres tipos de ámbitos, que son el ámbito de clase, el ámbito de método y el ámbito de bloque. Las variables de instancia declaradas en una clase pueden ser utilizadas en cualquiera de los métodos de la clase. Inclusive, si se crea un objeto o cualquier objeto que sea creado a partir de esa clase, o sea, cuando la clase es instanciada, esas variables pueden ser llamadas también por el método o el programa que está utilizando ese objeto. ¿Cómo lo hace? Bueno, muy sencillo, sería el nombre del objeto punto nombre de la variable de instancia. Entonces, ese sería un ámbito de clase. La variable de instancia que se declara al principio de la clase después de los constructores puede ser utilizada por cualquier método dentro de la clase, y en un momento dado, si se instancia la clase por los métodos que la manden llamar a través del objeto. Estas se puede decir que son variables globales. Luego tenemos el ámbito de método. Una variable que tiene ámbito de método es aquella que solo puede ser utilizada dentro del método en el cual fue definida. Por ejemplo, cuando yo tengo un método y paso parámetros, esos parámetros son en realidad variables, y esas variables las puedo utilizar dentro del método, pero solamente dentro del método. No las puedo utilizar en otro método. Y de la misma manera, cuando yo declaro dentro del bloque de lo que está definido ese método, entonces las variables que están definidas ahí son conocidas dentro del método nada más. Las puedo usar en cualquier parte dentro del método. Y entonces también tenemos un ámbito de bloque. Un bloque está definido por la llave de apertura y la llave de cierre, pero en ocasiones un bloque puede ser nada más una parte de código dentro de un método. Por ejemplo, dentro de un if, si yo tengo más de una sentencia, hay que delimitarlo con llaves, la parte de verdadera, y si en un momento dado es necesario, también la parte de falso. Entonces, yo pongo if, la expresión condicional, abro una llave, pongo varias líneas con sentencias, cierro la llave y luego ya pongo el else. Si no hago esto, entonces se va a generar un error, que es un error crítico, que me va a decir que el else está mal colocado. Entonces, cuando tengo más de una sentencia, se genera un bloque de sentencias y hay que delimitarlo con llaves. Si dentro de ese bloque de sentencias yo declaro una variable, solamente será conocida esa variable dentro de ese bloque. Lo mismo puede ser en un ciclo. El ciclo while, el do while y el ciclo for permiten lo que es la generación de bloques. O sea, por ejemplo, un while, la expresión condicional, abro la llave, tengo mis sentencias y luego cierro el bloque. En el caso de un for, recuérdese que el for es for y luego la variable de control, vamos a suponer i. For i igual a 0, punto y coma, i menor o igual a n, y punto y coma, i más más.
Entonces ahí podemos nosotros definir variables. Por ejemplo, en ese i igual a 1 podemos poner que es una variable de tipo entero y yo lo puedo definir como int i igual a 0 o int i igual a 1 y luego ya con punto y coma los demás elementos. Variables locales. Las variables que están definidas dentro de un método o dentro de un bloque son consideradas variables locales y solamente pueden ser utilizadas dentro de ese bloque de sentencias, o sea, dentro de ese método o dentro de ese bloque que fue definido, como les decía, en un if o en un for o en un while o en un do while. O sea, dentro de un bloque delimitado por llaves, si yo declaro variables, esas variables son locales a ese bloque. Si es un método, pues son locales a ese método y solamente son conocidas y pueden ser utilizadas dentro de ese bloque. Yo puedo utilizar el mismo nombre de variable en otros métodos, ¿sí? Pero pues hay que tener cuidado. Recuérdese que son variables que ocupan diferentes posiciones de memoria, porque aunque se llame igual, está siendo declarada en un método diferente y será utilizada en un método diferente. Y un aspecto importante que hay que considerar es el concepto de recursividad, que es una técnica de programación en la cual un método se manda llamar a sí mismo. Hay que tener algo que se llama condición límite o condición base. Esta es una condición de terminación, ya que si no se define adecuadamente, el método recursivo estará llevando a cabo el proceso hasta el infinito, o sea, nunca se terminará. Pues siempre hay que tener una condición límite, que es una condición de terminación. Hay muchos programas que pueden hacerse de forma recursiva. El ejemplo más común es el cálculo del factorial. Por ejemplo, aquí tengo la clase factorial y tengo lo que es el método factorial, que en este caso lo que hace es se manda llamar en un modo a sí mismo, ¿no? Es el método calcula, tiene como parámetro a y luego si a es mayor a 1 va a devolver a por calcula a menos 1. Y una vez que esta condición no se cumpla, el valor que devolvería sería 1. De esta manera pues estaría llevando a cabo multiplicaciones. Recuérdense que el factorial, por ejemplo, si es el factorial de 5, se multiplica 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Siempre se calcula de números enteros y entonces n factorial es igual a n por n menos 1 factorial y así se va reduciendo. Entonces aquí estaría multiplicando, por ejemplo, 5 por 5 menos 1 que es 4. Luego 4 por 4 menos 1 que es 3. Luego 3 por 3 menos 1 que es 2. Luego 2 por 2 menos 1 que es 1. Luego 1. Y aquí en este caso, si la condición no se cumple, a mayor a 1 y a vale 1, entonces el valor que devuelve es 1. Y luego los cálculos se realizan de manera inversa, de forma tal que nos daría el resultado final. La recursividad es una forma muy práctica de llevar a cabo cálculos. En un principio puede ser un poco complicada de entender, pero se pueden hacer muchos cálculos de forma recursiva. Calcular interés compuesto, calcular potencias, calcular series de Taylor, aunque la forma pues más común de mostrar la cuestión de la recursividad es a través del cálculo del factorial.